Bueno, muchas gracias, señor presidente. Un saludo a la señora viceministra, a los colegas del Congreso, a los colombianos que nos escuchan. Yo he hecho un poco de debates en el Congreso de la República en los 10 años que llevo aquí. Algunos de ellos, sin duda, debates importantes. Pero yo tengo un poco la impresión de que este puede ser de pronto el debate más importante en el que yo haya participado. Aun cuando el tema pueda ser un poco desconocido, sin embargo, cuando acabamos de oír al senador Lasserna es evidente que se puede entender, no es verdad que esto sea imposible, pero quiero empezar resaltando la importancia de este debate. La importancia de este debate la quiero además relevar diciendo esto para empezar, ¿no? ¿Cómo explicar que el senador Juan Mario Lasserna, que es un distinguido dirigente del Partido Conservador, y yo que soy un senador del Polo, estemos, digamos, haciendo no solo este debate uno al lado del otro, sino que ustedes van a ver con un nivel de coincidencia tan grande? Pues no absoluto, pero sí un nivel de coincidencia supremamente grande. ¿Cómo se explica eso? Creo que la explicación tiene que ver con dos cosas. Una primera, que es medio obvia para quienes estamos en política, es que si uno coincide con alguien, así no tenga diferencias en otras cosas, pues coincide con ese alguien en el tema específico, cosa que cada rato, digamos, nos ocurre en la Comisión Quinta. Por ejemplo, en el tema de Cerro Matoso venimos coincidiendo en que ese es un contrato leonino e ilegal, prácticamente toda la comisión. Digamos que ahí es fácil entonces explicar la coincidencia con el senador Lasserna, pero ahora yo pienso que tiene otra explicación, es la gravedad del tema que nos ocupa. Realmente lo que está pasando en Colombia, senadores y colombianos, en este aspecto es supremamente grave, supremamente negativo, con una complicación nueva. Es que si esta subasta que se va a hacer para entregar nuevo espacio radioeléctrico, si esta subasta no se hace bien, ese problema, que ya es muy grave, se podría agravar incluso en condiciones peores que las de México. Yo lo voy a explicar más adelante. Podemos terminar peor que México. Y hay una especie de consenso mundial que el negocio de las comunicaciones en México tiene el peor manejo que se registre prácticamente en todos los países de la Tierra. Y puede terminar de una manera peor, porque aquí podría terminar monopolizándose también una parte muy importante de la televisión, por cuenta del señor Carlos Slim, que es el ser humano más rico del mundo, negocio en el que la regulación mexicana no lo ha dejado entrar. Aquí, como ya está, a través del caso de Telmex, puede terminar sucediendo cosas peores que incluso están sucediendo en México. Esta es, digamos, entonces una manera como de intentar ilustrar la gravedad de lo que se trata. La importancia de las comunicaciones, y más de las comunicaciones inalámbricas, pues no hay que explicarla demasiado. Estamos hablando de un negocio que hoy vale más de 20 billones de pesos, o sea, vale tanto como el negocio de la salud en lo que tiene que ver con las EPS, pero además es un negocio del cual dependen en buena medida los otros negocios, porque si las comunicaciones no son buenas, se termina afectando el desarrollo de la industria, del comercio, del agro y de todas las cosas, y más con un país como el nuestro, que en no pocas ocasiones tiene dificultades para llevar las comunicaciones de la mejor manera. O sea que estamos hablando de un sector clave en el asunto. Para quienes no estén muy duchos en el asunto de qué es de lo que se trata, esas comunicaciones inalámbricas viajan por el espacio, por una cosa que se llama el espacio radioeléctrico. Van las ondas y permiten comunicar televisión, por ejemplo, radio, telefonía celular, internet, etc. Ese es, digamos, un sistema tecnológico que ya está resuelto. ¿Qué es lo que viene de nuevo? Lo que viene de nuevo es que aparece una nueva tecnología que se llama la 4G, ¿sí? La cuarta generación en tecnologías, que va a aumentar la comunicación inalámbrica, particularmente en el caso del internet, por lo menos 10 veces su velocidad, lo que quiere decir que se va a poder transmitir por allí mucho más que lo que se está transmitiendo, y lo que al final va a terminar sucediendo es que por ahí va a terminar viajando televisión, va a terminar viajando también la telefonía celular, que hoy viaja, digamos, en paralelo con eso, pero todo eso va a terminar volviéndose casi que el mismo negocio, que la misma actividad económica.
O sea que ahí va a haber una especie de revolución tecnológica, señor presidente, que puede modificar por completo, digamos, el panorama económico del sector. Y como el sector ya se mencionó aquí, es un sector fuertemente monopolizado. Y cuando hago esta advertencia, cuando uno habla de monopolio no necesariamente está hablando de uno. Es la idea de la posición dominante, del monopolio, porque hay una empresa muy fuerte, del oligopolio, del duopolio, pero no volvamos pues un debate semántico de que porque hay dos, entonces ya no hay problema, o porque hay cuatro. No, aquí hay una empresa que tiene un poder sobresaliente sobre las otras, que logra imponer sus condiciones, así haya otras participando. De eso es de lo que se trata, y a eso es a lo que yo, por ejemplo, me refiero cuando digo que hay una posición monopolística, es en ese sentido, o utilizando el lenguaje del Estado colombiano, hay una empresa que tiene posición dominante. Este no es un invento del senador Lacerna ni mío, sino que está en las leyes de Colombia, está definida esa categoría de empresa y esa situación. Entonces el gran debate, como ya se señaló aquí, es si la subasta de este nuevo espacio radioeléctrico que se va a entregar, que es un espacio de la nación, esta es una parte que hay que tener muy en cuenta, esto es espacio público, esto nos pertenece a los colombianos, esto no se le puede vender a nadie, se le puede adjudicar en algún tipo de contrato, pero digamos que ese es un espacio inalienable, inembargable, etcétera. Entonces la nación tiene que definir qué hace con esas especies de carreteras por donde viajan las ondas de ese espacio radioeléctrico. Se le da muchos, se le da pocos, le da más cantidad, le da menos cantidad. Estas son las cosas, digamos, de las realidades del sector del que estamos hablando. Estos, como han sido precios administrados a escala global, en la medida en que se estimula la competencia y pasan los años, etcétera, las tarifas han tenido una cierta tendencia a descender. Recordemos cómo se pagaban los precios altos. Pues bien, Colombia es, colegas del Senado y colombianos, un país donde esa caída de los precios es mucho más lenta que en el resto del mundo. Mientras el promedio está del orden del 16%, aquí estamos cayendo al 8%, que son, digamos, indicios, pruebas fehacientes de que no es cierto que las cosas estén funcionando como deberían funcionar. Lo dijo también el senador Lacerna. En el caso mexicano, ese monopolio que tiene Carlos Slim, según estudios de la OECD, le cuesta a los manitos unos 25 mil millones de dólares al año en pérdida de bienestar. Es la manera como se mide. Pérdida de bienestar son costos de llamadas, gente que no logra comunicarse, un indicador complejo, pero que se resume en esa cifra, y estamos hablando de la OECD, pues, que no pertenece al polo democrático alternativo, ni mucho menos, sino que es, pues, digamos, instituciones, lejanas a toda sospecha, para utilizar esos términos. En el caso de Colombia, Fedesarrollo miró esto con detenimiento y calculó que le está costando al país, en pérdida de bienestar, nos está costando hoy ese monopolio 2.565 millones de dólares. Eso nos costó el año pasado, que es el 0.77 del Producto Interno Bruto. Y, señor presidente, estas no es que sean unas pérdidas, formales o nominales, no, son reales. O sea, esto le cuesta a la sociedad en pérdida de bienestar, esa suma producto de esta realidad de la que estamos hablando. Ahora, 2.500 millones de dólares son algo así como 4.7 billones de pesos. Son platas importantes. Eso puede ser, para darle una cifra que lo relacione, el régimen contributivo de salud vale 8.7 billones de pesos. La universidad pública vale 1.3 billones de pesos, y aquí se están embolatando 4.7 billones de pesos. Repito, en bienestar de la sociedad. No es una comparación absoluta, pero da una idea del problema que se tiene. Tenemos además un promedio de llamadas caídas que es inaceptable, del orden del 10%, y eso que son muchas las voces que han señalado que las mediciones se hacen a la hora que no se debería medir, porque es el momento en que la gente está más en las oficinas. O sea, que aun cuando hay trucos, digamos, para embellecer el servicio, lo cierto es que se logra saber que el servicio es bastante menos bueno de lo que se dice. Es notorio también el maltrato a los usuarios.
Es decir, los usuarios cuando reclaman reciben de este monopolio respuestas que no corresponden o que no deberían ser en una actitud democrática de bienestar y de servicio. Hay un punto que hay que mirar con detenimiento. Aquí todavía sobreviven unas cuantas empresas del sector público, el caso de UNE, el caso de la empresa de teléfonos de Bogotá, el caso de UNE que es EPM, etcétera, el caso de la Telefónica de Cali. Y este monopolio, en la medida en que se consolide, terminará por destruirlos a todos y terminará por destruir ese patrimonio público que es patrimonio de todos los colombianos. Y eso, por supuesto, tiene que ser también una preocupación del Congreso de la República, porque no nos puede dar lo mismo que la ETB se acabe o que se acabe UNE o que haga una crisis profunda a que esas empresas logren prosperar, además de que puedan prosperar otras empresas privadas que están participando en el sector. Las cosas no funcionan bien, ya se ha dicho hasta la saciedad, porque hay un monopolio establecido. Yo tengo aquí pues un montón de cifras para demostrar matemáticamente el monopolio, pero pienso que no tendría mucho sentido yo ponerme aquí a repetir cifras. El monopolio se puede medir. Monopolio pues posición dominante, oligopolio, monopol, como lo quieran llamar, pero posición dominante se puede medir por número de usuarios, por ingresos, por utilidades, de muchas maneras. Y repito, está definido legalmente. Está definida legalmente esa posición dominante, que termina generando que esta empresa de la que estamos hablando se esté apropiando de algo así como de más del 70% de las utilidades del sector. Estamos hablando de una cosa pues realmente astronómica, un EBITDA del orden del 50%, ya se mencionó también aquí. Eso solo es un bombillo rojo que se prende en el firmamento económico de un país, porque esas no son utilidades razonables. Esas no son utilidades que se obtengan producto del buen ejercicio, sino producto de las rentas que el monopolio produce, producto de aprovecharse de la posición dominante para hacer ganancias por completo excesivas. Lo ha estudiado la Superintendencia de Industria y Comercio, esto es bueno señalarlo también. Aquí yo insisto, con el senador Lacerda no estamos inventando nada, este tema que estamos planteando, abunda información en la literatura sobre la gravedad de lo que está sucediendo. Yo aquí le hago un llamado muy cordial a todos los colegas del Senado a que ojalá se gasten unos minutos a estudiar con algún detenimiento documentos de la Superintendencia de Industria y Comercio o de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, del propio Ministerio de las TIC. Hay mucha información que señala lo preocupante, la gravedad de lo que está ocurriendo y cómo pues hay que ver qué se hace frente a ese suceso. Por ejemplo, la Superintendencia de Industria y Comercio hizo un estudio cuidadoso de la subasta, muestra con detenimiento cómo, de acuerdo con todas las tablas que hay de concentración del sector, aquí se está dando un sector altamente concentrado, como utilizando algún tipo de sistema que no voy a detallar, se habla de concentración cuando hay un 22.7% y resulta que claro está 51% por encima de ese 22%. O sea, estamos hablando de grados de concentración absolutamente escandalosos, por completo inaceptables. Dice la Superintendencia de Industria y Comercio en uno de sus documentos, dice, ratificando así no solo el alto grado de concentración del mercado, sino la holgura financiera con la cual contaría dicho proveedor para participar en una subasta como la descrita anteriormente. Se está refiriendo al tema de la subasta que yo voy a tocar al final de mi intervención. Y el margen para ejercer presión sobre los demás agentes del mercado que podría llevarlos incluso a situaciones de insolvencia. Pues en un lenguaje propio de Superintendencia, lo que se está diciendo es, si las cosas se dejan que sigan rodando como están rodando, aquí se pueden terminar quebrando los otros. Es más, yo me atrevería a decir que si no los ha quebrado Claro Colcel es porque, claro, por razones prácticas, pues no le interesa quedarse absolutamente solo en el mercado, porque su posición dominante sería de un grado escandaloso que nadie toleraría. En cierto sentido, a Claro le interesa mantener unas empresas un poco minusválidas actuando, porque es la manera de poder mantener sus sobreganancias, pero digamos hacer menos escandaloso el fenómeno que se está presentando. Pero esto es lo que nos está diciendo aquí el superintendente. Ojo que la cosa es tan grave que podrían terminar liquidándolas en un momento dado si las cosas no se hacen como deben hacerse.
Se señaló también aquí, pero quiero repetirlo, yo fui profesor muchos años y pedagógicamente creo en la importancia de la repetición, ¿no? Utilidades, el EBITDA del orden del 52%, que es altísimo, altísimo, supremamente alto, que representan algo así como más del 70% de las utilidades del sector, pero la reinversión en activos es apenas del 33%. Este es un tema crucial en este asunto, yo me voy a detener más adelante. Uno de los aspectos más negativos de estos monopolios es que tienden a contener el progreso técnico, es que terminan haciendo inversiones más bajas que las necesarias porque no tienen el acicate del estímulo de la competencia, y no hacen las inversiones suficientes en desarrollos científicos y tecnológicos, pues lo que significa nada menos es que el sector no avanza a la velocidad que debiera avanzar, y por supuesto que la economía nacional termina pagando sus consecuencias. Comcel, por ejemplo, invierte el 15% del ingreso, en cambio UNE invierte el 32%, que es una empresa bastante más pequeña que Comcel, y no lo hace a pesar de que el mal servicio clama al cielo diciendo que debería haber más antenas, que debería haber más desarrollos tecnológicos, porque al final el problema del mal servicio no es un castigo del cielo, sino que no están haciendo los avances tecnológicos que se deberían estar haciendo para atender las necesidades del sector. Yo aquí hay un punto sobre el que quiero detenerme, porque nos sirve de ejemplo de cómo no deben ser las cosas, que es el caso de las comunicaciones mexicanas. Ya se ha dicho aquí que Comcel, claro, Comcel pertenece a don Carlos Slim, que tiene el monopolio también de las comunicaciones mexicanas. Carlos Slim es el ser humano más rico del mundo, con una fortuna calculada en más de 70.000 millones de dólares. Yo creo que a todos nosotros se nos ha planteado la curiosidad, bueno, ¿cómo así que el ser humano más rico del mundo es un mexicano? Porque si a uno le dicen que es un alemán, un inglés, un francés, un norteamericano, pues digamos que eso correspondería un poco el más rico del mundo en grandes potencias económicas. Pero que un país, digamos, relativamente subdesarrollado como México, proponga o ponga al ciudadano más rico del mundo, ¿cómo se explica? El monopolio, el abuso de la posición dominante, un fenómeno de privatización de la empresa de comunicaciones mexicana comprada a menosprecio, y una política súper agresiva, que es una característica de América Móvil, el conglomerado que mueve Carlos Slim a nivel mundial, una empresa, y yo me voy a detener un poco más adelante sobre eso, tremendamente agresiva en lo que tiene que ver con derrotar al regulador, en lo que tiene que ver con impedir que el gobierno ejerza las funciones de controlar la posición dominante, porque en el mundo entero, repito, hay legislación sobre esto, y cuando hay posiciones dominantes, todas las teorías económicas, ¿qué es lo que dicen? Hay que regular, reguladores fuertes que fijen tarifas, que intervengan de una u otra medida. Entonces el monopolio, ¿qué es lo que termina haciendo? Entrando como una especie de rebeldía frente al regulador y montarle una batalla casi que a muerte a cada decisión del regulador. Y si ustedes estudian el caso mexicano y lo comparan con el caso colombiano, también se está pareciendo en eso. Hay del regulador que intente regular las acciones de Claro Comcel para ponerle un poco el cascabel a este gato gordo y lustroso. Es decir, lo que acaba de suceder es que cae el director de una de las instituciones, o caen o lo sacan, digamos, lo apartan al director de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, porque se estaba atreviendo simplemente a poner algún tipo de control. Yo hago votos porque la salida del doctor de la Calle no tenga como una de sus explicaciones el hecho que ha dicho 3 o 4 verdades sobre esto y ha escrito documentos valerosos señalando que aquí hay un problema de monopolio, ¿sí? Porque podría estar esto sucediendo, o sea, todo un manejo agresivo por cuenta de estas empresas en contra de los reguladores para impedir que regulen y para poder precisamente abusar de su condición dominante. Yo decía hace un momento que, por ejemplo, Slim en México no está en el negocio de la televisión paga. Allá los reguladores no lo dejaron entrar. Repito, este es un mercado administrado. Entonces estaba en telefonía fija, en telefonía móvil, en internet fijo, etcétera, y es un monopolio poderosísimo. Pero por lo menos en paga no lo dejaron entrar. Aquí está en todo. Aquí está en todo. O sea que aquí podríamos tener una evolución peor que la evolución mexicana. Yo no voy a leer
pero está dicho por ese documento, es un ladrillote así, de la OECD, todos los aspectos negativos de ese movimiento, de esa situación, la escasa penetración, la mala calidad, los altos costos, bueno, todas las cosas que son propias del monopolio y que voy a comentar más adelante. Las pérdidas en bienestar de los mexicanos por este monopolio valen 25.835 millones de dólares al año. Pérdidas en bienestar calculadas por la OECD. La modernización de los equipos, la inversión en equipos, o sea, todos los indicadores mexicanos son en general los peores del mundo. Son en general los peores del mundo. Dice, por ejemplo, la OECD, Telmex no debe recibir autorización para prestar servicios de televisión. Esto lo leo en este momento simplemente para llamarles a ustedes la atención sobre una cosa, senadores, porque Comcel ha intentado presentar esto de regularla como si fuera un crimen, como si nos hubiéramos vuelto locos la Serna, yo y otros más. No, esto es la norma, o sea, de esto es de lo que se habla en todas partes, todo el tiempo. Entonces, lo que hay que discutir aquí no es si se regula o no se regula, sino cómo se regula, cómo se acierta en la regulación. Pero yo le hago un llamado muy cordial a los colegas del Senado a que esto se estudie un poquito, porque este debate no lo puede despachar claro Comcel promoviendo la falta de conocimiento sobre el tema e intentando victimizarse. No, es que nos odian nosotros que somos tan eficientes y estos tipos malas personas no nos quieren dejar actuar en la economía. No, esa no es la discusión, este no es un problema moral. El problema es que aquí hay un monopolio y los monopolios son un lío y se dice en todas las partes del mundo. Dice, por ejemplo, la OECD en el caso de México, la falta de competencia en telecomunicaciones ha generado mercados ineficientes que imponen costos significativos a la economía mexicana y que inciden de manera negativa en el bienestar de su población. Si la OECD hiciera un estudio sobre Colombia, tendría que decir eso mismo, porque la situación es igual o peor, como ya lo he dicho. El sector se caracteriza por altos precios, entre los más elevados de los países miembros de la OECD, y falta de competencia, lo que tiene como consecuencia una baja tasa de penetración de los servicios y un pobre desarrollo de la infraestructura necesaria para prestarlo. Ese es parte del problema que tenemos aquí, y si el monopolio se consolida, eso se va a agravar. Eso se va a agravar. Se queja la OECD también en el caso de México de lo que yo ya mencioné aquí, de la captura del regulador. Es uno de los líos graves que tenemos. El gran poder de estas empresas termina capturando ministros, superintendentes, es decir, lo que puedan capturar, lo capturan. Esa es la realidad. De ahí que lo principal sea ver cómo se desmonta el monopolio, más que un problema de la regulación, porque la regulación, por supuesto, que resulta ser endeble frente a las cosas. Expliquemos un poco esto. ¿Por qué es tan negativo el monopolio? Estamos en economía de mercado. Ya vimos cómo lo explicaron en Estados Unidos desde el siglo XVIII, era eso, ¿no, senador Lacerna? Desde los padres fundadores de los Estados Unidos, que es el país en cierto sentido padre del capitalismo. Y sin embargo lo plantean desde el principio. ¿Cuál es el punto? Miren lo que dice el señor Milton Friedman, que es uno de los premios Nobel de Economía, uno de los padres, digamos, de las concepciones neoliberales y del libre comercio, que dice sobre qué es el papel de una empresa, de qué debe hacer el gerente de una empresa bien administrada. Cualquier gerente, repito, eso no es un problema moral, es un problema de para qué existe el capital y cómo se debe manejar. Miren lo que dice: hay una y solo una responsabilidad social de las empresas. Fíjense que está hablando, senador Andrade, de responsabilidad social, ni siquiera individual, social, que es, dice, ¿cuál es la de utilizar sus recursos y comprometerse en actividades diseñadas para incrementar sus utilidades? Lo dice Adam Smith, lo dice Ricardo, lo dicen todos los padres del capitalismo. La función principal de las empresas y del capital es maximizar sus utilidades, que se supone que de esa maximización de las utilidades de las empresas, de las inversiones capitalistas, provendrá el bienestar de la sociedad. Esa es la teoría central de este asunto.
Entonces, imaginarse a un monopolio que no utiliza, un monopolio privado, que no utiliza el monopolio para conseguir rentas y aumentar sus utilidades, es un absurdo. Eso no se puede imaginar. Yo decía en la Comisión Tercera, el único monopolista que no utiliza el monopolio para obtener rentas es el monopolista estúpido. Y por supuesto los estúpidos no llegan a monopolistas. Se cae de su peso que nadie que sea un idiota puede terminar administrando una empresa de este calibre, y mucho menos siendo dueño de una empresa de ese calibre. Al doctor Slim podremos decirle cualquier cosa menos que es bobo. Entonces él y sus gerentes utilizan el poder que les confiere el control del mercado. ¿Para qué? Como dice Friedman, para incrementar sus utilidades. Y si tienen que enfrentarse con el regulador, se enfrentan. Y si tienen que derrotar al regulador, lo derrotan. Y si tienen que presionar, presionan. Y si tienen que meterles demandas penales a los reguladores, se las meten. Pero ojo, de aquí se deriva otra cosa. Además del alza de tarifas y todas las cosas negativas que pueden derivarse de lo que acabo de mencionar, aquí se deriva otra cosa. Es que el monopolio termina conteniendo el progreso técnico. Porque solo un monopolista estúpido que tiene el control del mercado se le va a ocurrir ponerse a cambiar sus equipos por unos nuevos, que le significa, digamos, declarar la obsolescencia, desechar su capital para hacer una nueva inversión, cuando si no tiene competencia, ¿para qué va a degradar y destruir su patrimonio? No lo hace nadie. Solo un monopolista estúpido entonces no utilizaría el monopolio para aumentar las tarifas y todas las formas de aumentar sus ingresos, o para, digamos, modernizarse cuando el mercado no le exige modernizarse. Y repito, no existen los monopolistas estúpidos. Si alguno se logra meter de contrabando a una empresa, será despedido fulminantemente por el propietario de la empresa. Este es el lío que tenemos, senadores y colombianos. Esta es la realidad a la que estamos abocados. Y aquí este monopolio está creado. Y está creado a través de instrumentos que son públicos y que son de la nación colombiana, como es el espacio radioeléctrico. Ni siquiera alguien podría decir, no, pero es que es un negocio distinto, industrial, no sé qué. No, aquí tenemos una realidad que es esta realidad del espacio radioeléctrico. A Conce lo declararon en el 2009 en posición dominante. Y la verdad es que ¿qué ha pasado? Nada. Nada, porque el poder de esta empresa es supremamente grande, porque yo creo que esta es la primera vez que este tema se discute en Colombia. Es decir, ¿cómo serán los poderes que se mueven que un tema tan grueso como este no se debate? Es la primera vez, yo creo, que lo traemos al Congreso de la República. Una cosa de esta gravedad, que en Francia, en Alemania, Estados Unidos, en Rusia, en todas partes, es de debate de todos los días, y aquí nunca se había podido hablar de esto. Han salido... ¿Cómo? No, sí, pero digamos, no, me refiero, no, aquí se han hecho debates sobre monopolio, digamos, pero me refiero a este particular de la telefonía. Doctor Robledo, vamos concluyendo. Quiero comentarle que luego del debate de ustedes está otro debate del tema cacautero de la bancada del Partido de Integración Nacional. Siga, doctor Robledo. ¿Qué es lo mejor contra el monopolio? ¿Qué es lo único que es eficaz contra el monopolio? Es introducir factores de competencia. No es regular, es generar competencia. Esta es una cosa que también está suficientemente estudiada en la regulación. Ya aquí se mencionó una cosa que es cierto: entró un tercer operador y cayeron las tarifas. Es inevitable. Pero además hay otros estudios. Por ejemplo, en Canadá lograron abrir un poco de espacio radioeléctrico para nuevos operadores y las tarifas cayeron. El nuevo operador apenas capturó un 5% del mercado y las tarifas cayeron en 17%. O sea, un rendimiento más que proporcional, es lo natural. En el caso de los medicamentos, que es otro sector que por la vía de las patentes aparecen los monopolios, hay 1000 estudios que muestran cuando desaparece la patente, es decir, el monopolio, los precios tienden a caer entre un 22 y un 80%, entre un 22 y un 80%, porque ha aparecido la competencia.
Aquí se ha intentado meter en el debate por parte de los propietarios de Claro Comcel, de sus gerentes, se ha intentado señalar esto como que, repito, ya lo he mencionado, como que esto fuera un absurdo. Y han intentado presentarse ellos como que todo lo hubieran ganado en la libre competencia, y no es así. Yo les voy a dar datos a ustedes en este sentido que los van a impresionar. Cuando se hizo la concesión inicial del espacio radioeléctrico en el sector de la telefonía celular, se les dieron 5 años de exclusividad a los que participaron y debían pagar 838 mil millones de pesos. Poco después se cambia la reglamentación y esa exclusividad de 5 años se la convierten por decisión del Estado en exclusividad de 8 años. O sea, exclusividad, que lo que significa el monopolio, y el pago que debían hacer se lo redujeron a 130 mil millones, que es una manera, por supuesto, de favorecerlos, el Estado colombiano favoreciéndoles en el negocio. Debían facilitar el roaming entre las empresas y tampoco se facilitó, como una manera de seguir recortando la competencia. El roaming es que se puedan utilizar los equipos de unas empresas por parte de otras, que es una manera, digamos, de promover la competencia. Se estableció en las primeras decisiones que esos activos, que ese espacio y todos los equipos debían revertirle a la nación, senadores, y en algún momento en 1998 se eliminó esa cláusula y casi que el Estado les terminó regalando lo que antes tenía que revertir al patrimonio público, como sucede en general en todas las concesiones, y así podríamos mirar más cosas de las que están sucediendo. Y si uno mira el tratamiento y las relaciones con los reguladores, aquí aparecen cosas que son bien graves, que hay que señalarlas. No me gusta andar con nombres propios, pero digamos que el debate así lo exige, señor presidente, porque resulta que, claro, le pone una demanda en la Procuraduría que, a mi juicio, de manera equivocada, la Procuraduría le da la razón para golpear al doctor Carlos Rebellón, al director de la Comisión de Regulación, acusándolo, digamos, de haber trabajado antes con una empresa diferente a Claro, pero resulta que cuando uno mira cómo están las cosas en esa especie de puerta giratoria que suele darse en la economía colombiana, entonces la puerta giratoria también aparece Claro beneficiándose de ella, como es el Claro. Por ejemplo, Oscar León, que es el actual director de la Agencia Nacional del Espectro, venía de trabajar con Comcel, trabajó con Comcel 5 años y se dedicó a cosas como estas: obtención de espectro, ajustes o nuevos proyectos regulatorios nacionales e internacionales. O sea, en Comcel un especialista en ayudarle a Comcel para protegerse, digamos, de los reguladores, y termina convertido en regulador. Y cuando algo parecido le pasa a Claro con otro personaje, entonces Claro demanda y la Procuraduría le da la razón, pero cuando tiene que ver con Claro, sí, por supuesto que no termina pasando nada. O está el caso del doctor Javier Ortiz, que es actual asesor del ministro, su mano derecha jurídica, y es hermano de Ángela María Ortiz, la abogada regulatoria de Comcel. O el caso de la hija de Hilda Pardo, que es asesora jurídica del director nacional de planeación con asiento en la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Y por eso, en un debate que hicimos en la Comisión Tercera, el doctor Santamaría se tuvo que declarar impedido. O María del Pilar Cuellar, quien salió de no sancionar a Comcel a trabajar con Hilda Pardo en los asuntos jurídicos, e Hilda Pardo es una de las principales jefas de Claro Comcel. O sea, esta puerta giratoria está funcionando como una cosa por completo natural, pero repito, cuando el regulador intenta actuar, entonces, digamos, esta empresa procede de otra manera. Yo le voy a pedir, señor presidente, que me dé un poco más de espacio de tiempo, deme unos minutos más. Tiene 3 minutos. No, yo le voy a pedir más tiempo, señor presidente. Ya vamos en 37 minutos. No es un crimen 37 minutos, señor presidente, si son las 5:30. Tenemos 2 debates. No, sí, doctor Oleo. Pero hace 8 días, señor presidente, el debate no se hizo por petición de la mesa directiva y se nos dijo que tendríamos garantías para hacer este debate hoy. Yo le pido a la plenaria del Senado y al Senado que nos permitan hacer este debate con tranquilidad. Estamos hablando de cosas aquí muy graves. Yo no me voy a extender el mismo tiempo que llevo, pero no alcanzo en 2 o 3 minutos a terminar. No le estamos quitando la importancia del debate, doctor Oleo. Se trata de unos reglamentos,
de un procedimiento que tenemos que orientar desde acá. No puedo compartir eso. Me parece indebido, señor presidente, que un debate de estos alcances, donde se están moviendo los poderes que se están... No le estamos quitando la importancia. Pero cumplamos los procedimientos. Si no me deja terminar, sí le está quitando la importancia, ¿no? Tiene 5 minutos más, doctor Robledo, por favor. Pues si usted procede a quitarme la palabra, me la quita, pero no estoy de acuerdo. No se lo va a quitar, pero ¿por qué no haga lo que quiera, haga lo que crea, pero me molesta la actitud hostil de la dirección del Senado a este debate? No es hostil, doctor Robledo. Me molesta y me molesta más cuando Claro Comcel está procediendo como está procediendo en contra de este debate y cuando el gobierno nacional ha asumido una actitud hostil frente a este debate. Continúe, doctor Robledo. Yo le pido el favor de que me dé 10 minutos para terminar el debate. 10 minutos y... Así que esto sí, ¿qué tal? Ahora nos entró el afán. Sí, doctor Robledo. ¿Cuál es el lío del detalle del debate? ¿En qué consiste? Como ya se mencionó aquí, se va a sacar espectro, más espectro del que ya existe, las carreteras estas que yo mencionaba, para dar espectro 4G. En este momento, el espectro está muy controlado por dos empresas, primero por Claro y por otra empresa. Y las otras empresas que existen en el sector están en condiciones de espectro bastante menores que estas dos primeras empresas, particularmente que el caso de Claro Comcel. Luego tienen dificultades para competir, porque por supuesto que la posibilidad de competir está dada en buena medida por si se tiene espectro más o menos espectro, y está dada por si se tienen bandas altas o bajas, que es un tecnicismo que no voy a explicar, porque quien no tiene bandas altas y bajas tiene la dificultad de que sus costos de operación son mayores. Ahora, esas bandas altas o bajas las asigna, digamos, casi que a dedo del gobierno nacional, porque es quien las posee. Entonces, la subasta que va a salir tiene este debate de fondo. Esa subasta va a permitir, primero, que los viejos operadores distintos de Claro puedan, digamos, mejorar sus condiciones técnicas para competir y sus condiciones financieras para competir. Este es un punto del debate. Y lo segundo, si esa subasta va a permitir que entren nuevos operadores que están interesados a entrar, pero que por supuesto no entran si no se generan ciertas condiciones que impidan que los arrase Comcel. Por favor, silencio. Escúcheme, doctor Robledo, siga. Este es el tema de fondo del asunto. Esto tiene mil detalles técnicos, pero el punto es este. ¿Quién va, o sea, la subasta va a fortalecer a Comcel o va a debilitar a Comcel relativamente? No se trata de que se acabe, ni mucho menos, es una empresa poderosísima. Pero se va a facilitar que entren nuevos competidores, primer cosa. Y segundo, si los que están compitiendo hoy, que son bastante más débiles que Comcel, van a poder mejorar su posición relativa de forma tal que, digamos, haya más competencia, y que haya más competencia, yo repito, redunda en beneficio del usuario de dos maneras, en lo que tiene que ver con los costos y en lo que tiene que ver con la calidad del servicio. Tan esto es así que la propia superintendencia, el Ministerio de las TIC ha generado escenarios. ¿Qué sucede si la subasta es así? ¿Qué sucede si la subasta es de esta manera? ¿Qué sucede si la subasta es de otra manera? Y uno de los escenarios que plantea el Ministerio es excluir a Claro. Y otro de los escenarios que plantea es reservar un espectro solo para los nuevos. Fíjense ustedes que no estamos hablando de locuras, esto no lo inventamos la Serna y yo, este es el tema del debate. Y sobre eso han opinado ya la Superintendencia de Industria y Comercio, ya dio opinión, analizó esos escenarios. ¿Y qué dice la Superintendencia de Industria y Comercio? Que es un organismo del Estado colombiano. Dice así, dice, el proceso de asignación de espectro en las consideraciones finales, después de analizar cada una de las posibilidades, no redunda en un cambio estructural del statu quo, sino que por el contrario podría generar riesgos de mayor concentración en materia de participación de los operadores móviles en el país,
Esto resulta preocupante no solo desde el punto de vista de la competencia, sino que constituye un riesgo de generar en el largo plazo un efecto decreciente en materia de innovación y desarrollo de la adopción de nuevas tecnologías en el sector, afectando estructuralmente el objetivo decidido por el gobierno nacional de una mayor penetración de estos servicios. Lo dice el doctor de la Calle, no lo estamos diciendo los citantes. Y agrega, en conclusión, el presente estudio de la superintendencia señala que los mecanismos propuestos resultan insuficientes para generar un cambio estructural en el mercado y que en los escenarios propuestos podría incluso agudizarse el nivel de concentración del sector. Este es el debate, senadores. Este es el debate y es una opinión, yo quiero repetir, de la Superintendencia de Industria y Comercio, y no me da el tiempo, pero preocupaciones similares están planteadas aquí en documentos por el propio Ministerio de las TIC y han sido señaladas por el doctor Rebellón, al que está Concel intentando sacar de este asunto, que dirige la Comisión de Regulación en Comunicaciones. O sea, este es el problema que tenemos. Entonces, ¿qué hacer? Yo termino haciendo unas propuestas en este sentido. Que es lo que pensamos debe hacerse y debe promover este Senado. Brevemente las planteo. Es importante que entren a la subasta nuevos operadores. Ese es un primer principio que yo pienso que es elemental. Y en ese sentido reservar espacios del espectro, es decir, que para entrar no tengan que competir con Claro Concel, porque si tienen que competir, Claro Concel lo saca, porque el negocio de Claro es quedarse con el espectro. O sea, Claro puede ofrecer mucho más que nadie por el espectro, porque por supuesto lo que sucede es que no entran competidores y por supuesto va asegurando el monopolio. Esa es una primera idea que es bastante obvia y fácil de entender. Segunda idea, deben sacarse en la subasta bandas altas y bandas bajas, por lo que ya expliqué, porque resulta que las bandas bajas permiten cubrimientos más amplios a menores costos. Entonces, quien solo tiene altas o medias le sale muy costoso. Entonces, el negocio funciona si yo tengo altas y medias y bajas para poder hacer un promedio de menores costos y una mayor eficiencia en el sistema. Señor presidente, es una cosa que es, digamos, fácil de entender también. Y hay una opción que está planteada por el Ministerio como una opción para acreditar, que es la de señalar que no entre Claro Concel en la subasta. Además de lo anterior, que Claro Concel no entre en la subasta. ¿Por qué? Porque está en el poder de Claro Concel que así entrara un nuevo operador, ese operador podría terminar quebrado, arruinado. Aún si hubiera bajas y aún si hubiera reservas. Aquí hay un riesgo que se está corriendo, y es que si la subasta no se hace bien, no se presenten nuevos operadores, porque no están obligados. O sea, los viejos que ahí están que quieren mejorar, podrían no participar en la subasta, porque dicen, en esas condiciones no entramos, señor presidente. O nuevos operadores, empresas extranjeras incluso, que están interesadas en participar, si la subasta no les mejora las garantías, si no hay otras normas de regulación, además, no solo estas, lo que va a suceder es que esas empresas también van a decir, no entramos, porque claro, nadie va a entrar a meterse en una batalla, ¿sí?, en condiciones, digamos, de igual a igual, ¿cierto?, o de desprotección, como un monopolio del calibre del de Carlos Slim, que tiene como negocio principal que no haya competencia. Y que, repito, puede gastarse la plata que sea para impedir que esa competencia se dé, porque ese es su negocio. Esa empresa no es una empresa industrial en el sentido estricto de la palabra, sino es una empresa capturadora de rentas, así se llama en economía este asunto de las capturas de las rentas. Entonces se ha dicho, bueno, ¿y eso es legal? ¿Es posible? ¿Es posible regular? Es la primera pregunta. Bueno, les he insistido en que sí es posible. Pero además en la Constitución está, el artículo 333 de la Constitución Nacional dice que el Estado impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica. Eso se refiere a este tipo de cosas. Dice que controlará cualquier abuso de personas o empresas que hagan de su posición, que tengan posición dominante en el mercado nacional. Dice particularmente para este caso, el Estado
artículo 75 de la Constitución, intervendrá por mandato de la ley para evitar las prácticas monopolísticas en el uso del espectro electromagnético. De esto es de lo que estamos hablando, senadores. Está dicho en la Constitución, o sea, quienes hicieron la Constitución ya sabían que este libro existía, que este riesgo existía, y por supuesto dejaron planteado que podría intervenirse. Ya dijo aquí el senador La Serna, no lo voy a leer porque el tiempo acosa, que la historia de la intervención es lo normal. En Colombia hay una norma que dice que nadie puede tener más del 25% de la generación eléctrica del país, nadie. O sea, empresa que vaya a pasar del 25% de la generación eléctrica del país, no la dejan pasar. No puede. Así diga que es la mejor empresa del mundo, que son muy queridos, muy buenas personas, que llegaron ahí por su sabiduría, por su eficiencia, que nadie lo hace mejor que ellos. No lo dejan pasar. Y no lo dejan pasar porque se configura una posición dominante que termina siendo usada en contra de la nación, nada menos que en generación eléctrica, que es un factor clave de la competencia. Porque esto, y más en este ambiente de libre comercio que yo no comparto, pero lo cierto es que la competencia cada vez es feroz, bastante más complicada. Si se saca a Claro Colsel de la subasta, ¿se acaba Claro Colsel? No, eso no es cierto, esos son cuentos. Claro Colsel está en condiciones de seguir funcionando. Se saca del 4G, tampoco sale del 4G, tendrá que ponerse las pilas y moverse y mejorar su tecnología y actuar con más eficiencia y modernizar sus equipos, etcétera. O sea, tendrá que meterse en el cuento de no aprovecharse de su posición dominante y de su monopolio para seguir actuando y seguir siendo una empresa poderosísima y una empresa grandísima. Yo le llamo la atención a los senadores en esto, a quienes quieran controvertir este debate, y me parece que están en todo el derecho de controvertirlo, pero le hago un llamado a que el tema se estudie un poco, a que se estudie un poco. Insisto, ¿por qué La Serna y Robledo están de acuerdo en este asunto? Porque hemos estudiado el caso, es así de simple. Y porque lo que le conviene al país es que no siga sucediendo lo que está sucediendo. Porque si eso sigue sucediendo, eso es contrario al interés nacional. Estamos además pensando en esto, y es una propuesta formal que le hacemos a los distintos sectores políticos que funcionan, señor presidente, en este Congreso. Es que pensemos en la posibilidad, esperemos que el gobierno haga bien lo del espectro, tome las decisiones que son. Parte de la dificultad que tienen para decidir bien es que no hay un estudio estratégico. O sea, el gobierno no tiene una política global general de cómo debería ser la cosa, donde se inserte esta subasta, sino que es un poco definiendo a ojo, como a oído, y en eso está equivocado terriblemente el gobierno nacional, porque no está configurada una política general, que es lo que tendríamos que tener. Pero bueno, estamos, les comentaba, además pensando en esta posibilidad, que la dejo como una propuesta para que todos los partidos la meditemos, que a partir de estos debates, que sigamos profundizando el tema y terminemos diseñando y aprobando aquí en el Congreso, señor presidente, una ley antimonopolio para este sector. Una ley antimonopolio como las que existen, que por ejemplo diga, nadie podrá tener más del 20 o el 25% en este sector. O sea, que imponga la competencia como, digamos, el factor fundamental, y que sea en medio de la competencia que cada uno resalte sus habilidades y haga las cosas como se deben hacer. Yo entiendo que esto pues genera, en el caso de Claro Colsel, pues una molestia descomunal, y se van a oponer y van a hacer todo lo posible para que eso no suceda. Pero eso sería lo mejor para el país. Qué interesante sería que el día de mañana pudiera este Congreso, todos los partidos políticos que estamos aquí sentados, presentarnos ante el país y decir, vamos a tramitar una ley antimonopolios en este sector, que no va a impedir competir, que no va a impedir que jueguen eficiencias, que no va a impedir que participen en la sabiduría, no se trata de eso, pero sí que se haga una competencia. Un minuto más. Como es la competencia, señor presidente, que funciona mejor en el mundo, y les dejo este símil. Acabamos de ver los Juegos Olímpicos, grandes competencias, pero si ustedes observan, allí había una clasificación por pesos y por edades.
que es como es la competencia en el deporte, que es donde hay más competencia. A nadie se le ocurre meter en el mismo ring a un peso pluma, a un peso mosca con un peso pesado, porque no hay competencia, así de simple. Ni a nadie se le ocurre coger a un muchacho, a un tenista de 14 años y meterlo en una cancha de tenis con un jayán de 22 o 25 años. Y en natación es lo mismo y en todos los deportes es lo mismo, porque ¿qué? Lo que se quiere es que haya competencia. Entonces, si nosotros aquí logramos aprobar una ley antimonopolio, ¿qué es lo que vamos a tener en este sector? Que se acaba la posición dominante, que en cierto sentido la regulación empieza a sobrar, ¿sí? Y se acaba este pleito de la cooptación del regulador y la presión y las cosas indebidas, porque empieza a ser, digamos, el funcionamiento del mercado el que termina actuando. Esto en el mundo de la medicina es súper sabido. Cada vez que se pierde una patente y aparece un producto que llaman genéricos, que al final es igual al producto de marca, lo que sucede es que los precios caen y las cosas funcionan mejor. Esta es una propuesta que les dejamos a la consideración de todas las bancadas para que la pensemos y que de pronto, ojalá, a los colombianos, que vamos a tomar una determinación que va a redundar en unos menores costos, en unos mejores costos para los usuarios de todo este mundo de las comunicaciones inalámbricas, internet, telefonía, televisión, etcétera, etcétera, pero además que vamos a promover el mejor desarrollo tecnológico del sector. Muchas gracias, señor presidente. Usted, senador Robledo.